Hola, comenzamos la grabación de este nuevo video para estudiar funciones cuadráticas en el contexto de la resolución de problemas. He seleccionado este problema número 4 que está dentro de la guía de resumen de la experiencia de aprendizaje número 2. Dice así: las siguientes funciones permiten determinar la cantidad de artículos fabricados por dos grupos de trabajadores de una misma empresa. El grupo número 1, la función es ADT. ¿Ya? A ver, un minuto acá. Listo, ahora sí. El grupo número 1, ADT, igual a 4T. Y el grupo número 2 es BDT, igual a un cuarto de T cuadrado más 2T, donde T corresponde al tiempo en días que se trabajó. Eh, el grupo 10 en que se trabajó para producir los artículos. Esta palabra no corresponde acá. Ok, listo. Entonces, donde T corresponde al tiempo en días que se trabajó para producir los artículos, mientras que ADT y BDT determinan la cantidad de artículos que produce cada grupo de trabajadores. Primera pregunta: ¿cuántos artículos fabricaría cada grupo de trabajadores en 18 días? Pregunta 2: ¿cuántos días debería trabajar el grupo número 2 para fabricar 725 artículos? Entonces, bueno, para comenzar a entender este problema, básicamente tenemos que entender que el grupo número 1 o la productividad del grupo número 1 la da una función que es de tipo lineal. ADT es una función lineal. 4T corresponde a una función lineal donde la pendiente es igual a 4. Mientras que el grupo número 2 está modelado por una función cuadrática. Esta función cuadrática es esta expresión que está acá. Un cuarto de T cuadrado más 2T, donde el coeficiente A vale un cuarto, el coeficiente B vale 2 y el coeficiente C vale 0. El ABC que usualmente utilizamos cuando queremos calcular el vértice o los puntos de corte con el eje horizontal. Entonces tenemos un grupo modelado por una función lineal y otro grupo modelado por una función cuadrática. Entonces acá tenemos la función lineal y acá tenemos una función de tipo cuadrática. Cuando nosotros modelamos este tipo de situaciones, lo que puede ocurrir básicamente es que tengamos una parábola, ¿sí?, que va a ser intersectada por una línea recta. Obviamente, una parábola que es intersectada por una línea recta sufre dos puntos de intersección, en este caso, punto 1, punto 2. Aunque también pudiésemos estar hablando de una parábola y una recta que no tienen intersección. Pudiésemos tener, por ejemplo, la parábola por acá y pudiésemos tener la recta por acá. Y esa recta y esa parábola en ningún momento se van a intersectar. Pero los problemas que estamos trabajando, en general, todos estos problemas están diseñados para que la recta y la parábola sí se intersecten y entonces estemos ante una situación como la que estoy allí tratando de dibujar. Una parábola que se intersecta en puntos con una recta. Entonces nuestro trabajo es básicamente conseguir esos puntos de intersección. Ahora, antes de pasar a ese momento de conseguir los puntos de intersección, lo que tenemos primero es que reconocer es que aquí tenemos una variable independiente que es el tiempo y una variable dependiente que en este caso sería la cantidad de artículos que se producen, la cantidad de artículos eh, que produce cada grupo, ADT y BDT. Pero la variable independiente es igual para ambos grupos, es el tiempo. Es el tiempo, en este caso, un tiempo que transcurre y que se mide en días. Unidad de medidas, días. Acá lo dice, en días. Bien, la pregunta de la letra A y la pregunta de la letra B no están dirigidas todavía a encontrar esos puntos de intersección. Estas preguntas están diseñadas para ser trabajadas utilizando las funciones que están allí sin necesidad de ir a la intersección de ambas funciones. Entonces, primera pregunta: ¿cuántos artículos fabricaría cada grupo de trabajadores en 18 días? Entonces, básicamente es reemplazar el número 18, que es el tiempo, t igual a 18, reemplazarlo en ambas funciones. Entonces, calcular la primera función, cuánto vale A de 18, que sería 4 multiplicado por 18,
y que esto es 72. Es decir, en el grupo número 1, al cabo de 18 días, se producirían 72 artículos en total, porque solamente reemplazar el 18 en la letra T, y te queda en lugar de 4T, sería 4 por 18, que es igual a 72. Para el segundo grupo B de T, al reemplazar el 18, B de 18 va a ser un cuarto multiplicado por 18 elevado al cuadrado más 2 multiplicado por 18. Al realizar estas operaciones, un cuarto multiplicado por 18 al cuadrado y luego sumarle 2 por 18, el resultado obtenido es 117. Es decir, el segundo grupo en 18 días logrará producir 117 artículos. Entonces, el primer grupo produce 72 artículos en 18 días y el segundo grupo produce 117 artículos también en 18 días. Entonces, por acá tenemos la pregunta de la letra A respondida. Ahora nos faltaría responder qué pasa en la letra B. ¿Cuántos días deberá trabajar el grupo número 2 para fabricar 725 artículos? En esta parte de la de la pregunta de la letra B, a ver, pudiésemos responderla acá, que tenemos un poco más de espacio. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, en esta pregunta se enfoca exclusivamente al segundo grupo, solamente al segundo grupo número 2. Entonces, para hacer esto, los 725 artículos tengo que reemplazarlo en la función, pero al final de la función sería un cuarto de t cuadrado más 2t, y esto es igual a 725 artículos. Ese 700 lo voy a pasar restando. También para resolver el tema de la fracción, yo pudiese reemplazar el 1/4 por 0,25, y así no trabajo con fracciones, sino que trabajo con decimales, ya que 1/4 o 1 partido 4 es 0,25t cuadrado más 2t. Entonces, me quedaría así, 0,25t cuadrado más 2t, el 725 pasa restando, lo igualo a 0, entonces tendría que A vale 0,25, B vale 2 y C vale menos 725, 725 negativo. Junto con estos tres valores utilizaría la fórmula menos B más menos, raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C, partido 2 por A, y con al reemplazar estos valores en esta fórmula, podría encontrar los valores de t. Me quedaría menos 2 más menos la raíz de b cuadrado, de 2 al cuadrado, y voy a escribir b al cuadrado, pero es 2 al cuadrado, ya reemplazando el valor 2. Entonces, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 multiplicado por A, que es 0,25, y multiplicado por C, que es negativo, y lo coloco en paréntesis, menos 725. Todo esto va dividido entre 2 multiplicado por A, que es 0,25. Reemplazando y haciendo operaciones matemáticas, me queda menos 2. En la raíz cuadrada me quedaría 4, a ver, 2 al cuadrado, 4, y luego aquí me quedaría 729 dividido 0,5, que es 2 multiplicado por 0,25. Y ahora la raíz cuadrada de 729 es 27, entonces me quedaría menos 2 más menos 27 partido 0,5, de donde obtendría menos 2 más 27 partido 0,5 me da 50, y el otro valor sería menos 2 menos 27 partido 0,5, y esto da menos 58. El valor negativo tengo que descartarlo porque no existe tiempo negativo, y aquí tengo que recordar que la letra T que estoy buscando es un tiempo,
Y no puedo hablar de menos 58 días o menos 58 horas, porque no existe el valor de tiempo negativo. Entonces, el único valor posible es el de 50. La respuesta sería entonces que para ¿cuántos días debería trabajar el grupo número 2 para fabricar 725 artículos? La respuesta es, deberían trabajar 50 días. Y esa sería la interpretación de la respuesta conseguida, del valor del número que se consiguió. Deberían trabajar en el grupo número 2 durante 50 días para producir esos 725 artículos que me piden. Entonces, vean que para responder la letra B, solamente ocupé la fórmula o la función cuadrática, la del grupo número 2, y no tuve que para nada intervenir con el grupo número 1. Avanzo. Esta pregunta también tiene una parte C, que me dice cuántos días deben trabajar para que la cantidad de artículos fabricados sea la misma en ambos grupos. Aquí yo tengo que destacar esta frase que dice sea la misma en ambos grupos, porque justamente esto de ser la misma en ambos grupos es lo que hace referencia a una intersección. Cuando la función cuadrática se intersecta con la recta, se supone que aquí estoy diciendo que porque se está llevando a cabo una intersección, allí el número de días para una función va a ser igual al número de los. Entonces, siempre que me hablen de la misma cantidad, el mismo valor, la misma cantidad de artículos, el mismo número de días, el mismo número de horas, o en general que me hable de una misma cantidad, eso está haciendo referencia a una intersección. ¿De qué manera se lleva a cabo la intersección? Básicamente es igualar, recuerden que esta función la voy a trabajar con el decimal 0,25t cuadrado más 2t, porque es más cómodo el decimal que la fracción. Entonces voy a igualar la función cuadrática, ¿sí? Esta función cuadrática la voy a igualar, es decir, voy a colocar un igual, la voy a igualar con la otra función que es la función lineal. En ese procedimiento de igualar, yo voy a estar calculando dónde se produce esta intersección. El 4t lo voy a pasar restando, lo que va a hacer es que el b anterior, que era 2, porque era el 2 el que acompañaba la t, ahora ese número 2 va a cambiar por el 4t que pasa restando. Y aquí me va a quedar agrupando términos semejantes. Estos dos términos son semejantes. 2t menos 4t me da 2t negativo. Y finalmente, entonces, a va a valer 0,25 como valía originalmente. B va a valer menos 2, aunque antes en la función cuadrática original B valía 2 positivo, ahora vale 2 negativo. Y C, como no hay término independiente, C vale 0. Y con estos tres valores, yo voy a reemplazarlo en esta fórmula general para encontrar las soluciones de una función cuadrática. Y al reemplazar voy a poder conseguir los dos valores del tiempo que estoy buscando. Entonces sería menos 2 más menos 2 al cuadrado. Cada vez que reemplazo el menos 2 por ser un número negativo, utilizo paréntesis. Menos 4 multiplicado por A, que es 0,25, multiplicado por C, que es 0, y esto dividido 2 por A, que es 0,25. Finalmente esto va a ser 2 más menos 2 partido 0,5. Un valor va a arrojar 0 y el otro valor va a arrojar 4. Entonces, me está preguntando en qué cantidad, en qué días la cantidad de artículos producidos es la misma. Entonces, bueno, en el día 0, ninguno de los dos grupos ha producido cantidad de artículos, porque cuando yo reemplazo 0 en las funciones, obtengo como resultado también 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que para el día 0, los dos grupos tienen la misma cantidad de artículos producidos, es decir, 0, ya que no han empezado a trabajar. Y para el día 4 también tendrán la misma cantidad de artículos producidos. Entonces, la respuesta sería en el día 0 y el día 4
se producirán la misma cantidad de artículos. Se producen la misma cantidad de artículos en ambos grupos. La misma cantidad de artículos para ambos grupos. El espacio no me permite escribir para ambos grupos, pero es para ambos grupos. Entonces, en el día 0, ambos grupos producen lo mismo y en el día 4 también ambos grupos van a producir lo mismo. ¿Ya? Entonces tengo dos puntos porque son dos puntos de intersección en el día 0 y en el día 4. Y para finalizar, la nueva pregunta que me hacen es ¿cuál es la cantidad de artículos para el número de días hallados? Entonces lo que me están diciendo es en el día 0 cuántos artículos producen y en el día 4 cuántos artículos producen. Esta cantidad de artículos la puedo conseguir reemplazando en cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sirve tanto la primera como también sirve la segunda. De hecho, si yo reemplazo 4 en la primera función y el 4 en la segunda función, ambas funciones me tienen que arrojar el mismo resultado. Porque justamente estamos hablando de una intersección y eso ocurre en las intersecciones. Entonces, por un tema de facilidad, si me están diciendo que puedo reemplazar en cualquiera de las dos, yo por comodidad voy a escoger la más fácil y la más fácil para reemplazar es la primera. Entonces, reemplazaría en la primera, repito, sabiendo que va a dar lo mismo que reemplazarla en la segunda. Entonces aquí sería el 4t, pasaría a ser 4 por 0. Y 4 por 0 es 0. Aquí estoy diciendo que en el día 0, ambos grupos producen 0 artículos. Y en el cuarto día ya no sería 4 por 0, sino 4 por 4, otra vez utilizando la primera función lineal. La primera, que es la función lineal, perdón, sería 4 por 4, 16. Y aquí estaría diciendo que en el día 4 ambos grupos producen 16 artículos. Entonces, aquí voy a escribir en el día 0, ambos grupos producen 0 artículos, ¿sí? Y aquí tendría que decir que en el día 4, ambos grupos producen 16 artículos. Y así terminamos esta pregunta y creo que no había otra pregunta más. No, hasta ahí llegaría. Entonces, repito, de este problema que tenía 4 preguntas ABCD, las preguntas que yo realmente considero relevantes son las dos últimas, porque las dos primeras son preguntas normales que se hacen con respecto a una función o a la otra función. Mientras que a partir de la pregunta de la letra C es cuando me piden que busque la intersección, porque me están pidiendo que busque en qué momento ambos grupos van a tener la misma producción. Y esa parte que dice misma producción es lo que me lleva a entender que hay una intercepción de ambas curvas, de la recta y de la parábola. Y justamente en esa intersección yo tengo que tomar las dos funciones e igualarlas. Entonces, para mí lo que es realmente interesante en este problema es lo que hicimos en la letra C, igualando la función lineal con la función cuadrática y luego resolviendo. Y también es interesante lo que hicimos en la letra D, que es tomar los dos valores obtenidos en la parte C y reemplazarlos en cualquiera de las dos funciones para poder determinar el número de artículos que hicieron cada grupo. Que repito, es la misma cantidad de artículos porque son los puntos de la intersección. Y para terminar, les propongo que puedan resolver el problema número 9 de la misma guía, la guía de resumen, que tiene una similitud con lo que acabamos de hacer. De hecho, aquí tengo una función cuadrática, tengo una función lineal. Les sugiero que la función cuadrática, las fracciones las puedan convertir a decimales para que se les complique un poco menos las operatorias y los procedimientos, ¿ya? Y de las 6 preguntas que mandan a hacer, yo básicamente les digo que se concentren en la letra B.
¿Y por qué en la letra B? Porque justamente la letra B es el que manda a hallar el, el valor de la intersección. ¿Cómo sé que la letra B es la que manda a hallar el valor de la intersección? Porque está una palabra allí que es clave y que es la palabra que me indica, que me piden los puntos de la intersección, que es esta palabra que dice el mismo. ¿Ya? Esa palabra el mismo está justamente hablando de los puntos donde ocurre la intersección. Aquí en este punto y aquí en este punto ocurre que se repiten los valores, ya sea de productos elaborados, precios de valoración, no sé, ganancia. En esos puntos que estoy marcando en la intersección es donde se repiten los valores. Los valores en ambos casos, en ambos grupos, en ambas funciones pasan a ser el mismo. Las demás preguntas, el resto de las preguntas, la A, la C, la D, la E y la F, son preguntas más parecidas a lo que es una resolución de problemas normal. Pero donde yo tengo que trabajar la intersección de ambas, de la parábola y la recta, es en la letra B, que es donde me piden los años para que el valor sea el mismo. De hecho, allí yo le agregaría no solamente buscar a los cuántos años el valor es el mismo, sino también sería bueno buscar y cuál es ese valor. ¿Y cuál es ese valor? Es decir, estamos buscando una cantidad de años para el cual los dos tasadores van a tener el mismo valor, pero también sería interesante saber cuál es ese mismo valor, más allá de también calcular la cantidad de años. Entonces, para cualquier duda, bueno, vamos a tener todavía algunas clases antes de la prueba y ahí habrá oportunidad de hacer, plantear dudas todavía y plantear preguntas que necesiten que se le responda para entender un poco mejor esto. Así que bueno, acá el video.